algunos casos está por encima de los 1000. ¿Es el valor que hay que esperar? ¿Se prevén nuevos aumentos? ¿Se va a quedar todo ahí? ¿Va a seguir aumentando? Laura. Lo decíamos anoche, ¿no? Subía la nafta, efectivamente subió, y también hoy subió YPF, ¿no? Vamos a hacer una serie histórica comparando los últimos 20 años, trayendo los precios de los últimos años de la nafta super, al valor de hoy, ¿no? Imaginemos que no hubo inflación, no hubo devaluación, no pasó nada. ¿Cuánto valía la nafta? Por ejemplo, esto es el año 2010, estaba a precios de hoy 1.100 pesos. Miren, año 2017, el precio más alto en términos reales, no a precios de hoy, casi rozando los 1.100. Y hoy está por el promedio de los 20 años y pico, 23 años, es 830. Estos datos son de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que vale un poco menos la nafta. Hoy la de YPF aquí en Córdoba está en 806, el resto un poquito más. Pero bueno, estamos, miren el semejante salto, ese 90% que vemos en el último mes. Bueno, pero teniendo en cuenta la serie histórica... Sí. Aún por debajo. Muy baja. Estaba, claro. Comparada con la serie histórica. Estaba muy atrasada. Nosotros lo decíamos, está atrasada en un 50%. Claro, cuando vos te atrasás el 50%, a la hora de subir hay que subir el 100 casi. 90, ¿qué es lo que ha pasado? Pero claro, ¿por qué nos pesa tanto hoy cargar un tanque de nafta? Porque claro, lo que ha pasado es la gigantesca depreciación de los salarios. Miren en esto. El punto anterior máximo de nafta que veíamos de caro, de arriba de los 1.100, fue julio del año 2018. En ese entonces el salario mínimo, que es el que tomamos como referencia porque después sirve como testigo para muchos convenios laborales, estaba en 10.000 pesos. La nafta super YPF de entonces en 32 pesos con 66. Por lo tanto, con un salario mínimo te comprabas 306 litros de nafta super en el 2018. 1.100 pesos la nafta a precios de hoy, si actualizáramos esos 32 por inflación. Hoy, en diciembre, ese número es diciembre del año 2023, 156.000 pesos es lo que vale hoy, lo que está hoy el salario mínimo. La nafta super, 806 pesos, precio de YPF. Y hoy con ese salario mínimo compras 193 litros de nafta, es decir, 37% menos de litros de nafta. Y eso es, bueno, la sensación que todos tenemos. No llego con el combustible. Bueno, no llegamos porque somos todos más pobres aquellos que tenemos ingresos fijos, ¿no? Más de un tercio menos de nuestro poder de compra se limó en apenas los últimos 5 años. Muy bien, me voy a ir con Mateo Lagos, que está con un mecánico, a ver si se puede ahorrar nafta de alguna forma para... ¿Se puede? ¿Gastar menos nafta? Sí, dejar el auto sí, usar la bici. Y no usar, claro, caminar. Pero en el caso de usar el auto... Hoy formalmente empecé mi protesta contra los combustibles y no saqué el auto. Bien. Ustedes verán que está la bici, le puse las luces reglamentarias, casco con luces y todo. Bueno, hay que ver si hay alguna manera... 24 horas. Sí. Hay que ver si hay alguna manera de, andando en auto, podemos bajar la cantidad de combustible que consumimos. Mateo, contanos. Jorge, equipo, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, la verdad que con todos los números que repasaba Laura recién, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos reducir el consumo de combustible haciendo una cantidad similar de kilómetros? Por eso estamos en un taller mecánico aquí de la zona norte para hablar con un especialista que nos dé algunos consejos, porque les adelanto que si hacemos los deberes y anotamos todo esto en una libretita, se puede ahorrar combustible. Buenas noches, Salvador. ¿Qué es lo más importante para poder ahorrar un poco de combustible? Buenas noches. Lo más importante para poder ahorrar combustible sería realizar todos los servicios en tiempo y forma, cambiando todos los filtros, para no así que el auto genere menos resistencia y gastar más combustible. Otro de los temas también para tener en cuenta es el tema del alineado de las ruedas y sobre todo la presión de las cubiertas, que muchas veces la gente a eso no le da tanta bolilla y genera un aumento desmedido del consumo de combustible. ¿Cada cuánto hay que hacerle este tipo de controles al auto? Y generalmente se recomienda hacerlo cada 10.000 kilómetros cuando se realiza lo que es el servicio de mantenimiento.
O sea que es una inversión porque uno le cuesta, tiene que dejar por ahí mediodía el auto en el taller y demás, el alineado, a veces la rotación de cubiertas, todo eso, pero que da sus réditos en términos de combustible. Totalmente, totalmente. Influye mucho en lo que es el consumo de combustible, realizar en tiempo y forma todo lo que es el cambio de aceite, filtros, y todo lo que es alineado, balanceo de cubiertas, lo que es la presión sobre todo. ¿Cuánto la presión ideal para tener una buena performance de nafta? Y dependiendo el talón de la cubierta, pero en general en promedio con 30 libras de presión andaría bastante bien, no deberías tener problema. Derribando mitos. ¿Conviene ir por circunvalación a una velocidad constante y alta, obviamente siempre dentro de la regla, o nos metemos por el centro? Y no, lo que te conviene siempre es ir por circunvalación a una velocidad promedio donde vos no pases de las 3.000 revoluciones, siempre llevándolo en caja manual, para no así gastar más combustible. En la caja automática no tenés ese problema porque la caja automática sola va regulando el consumo de combustible al mínimo siempre y cuando vos pises poco el acelerador. Si ando bien en una de caja manual, ¿puedo ahorrar más combustible que a lo mejor en el automático no puedo? Sí, totalmente, porque el automático tiene un sistema que siempre estira un poco más las revoluciones, entonces si vos haces los cambios entre 2.000 y 3.000 vueltas, deberías tener un óptimo consumo de combustible y así poder ahorrar. Hay algunos autos que ya te marcan lo ideal en cuanto a la marcha que tenés que usar. Si le haces caso a ese criterio, te ayuda a ahorrarte ahí un poquito de combustible. Sí, totalmente. Los vehículos más nuevos vienen con todos estos sistemas de ayuda para que uno pueda optimizar el combustible y así gastar menos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en Telenoche damos el anticipo de que va a aumentar la nafta, la gente sale masivamente a las estaciones de servicio y hay una fila muy larga? ¿Cuánto tiempo es necesario que pase para que digamos, no, che, apago el motor y lo vuelvo a prender cuando avance la fila? Y lo que decimos nosotros es a partir del minuto aproximadamente, te conviene directamente ya apagar el motor, porque así sí o sí vas a estar gastando más combustible. En cambio, si vos lo apagas, directamente lo ahorras combustible y lo encendés cuando avance la fila, digamos. No hace falta tenerlo encendido porque va a gastar mucho más combustible. Promedio 1 minuto encendido, si no, que esté apagado. Aire acondicionado. Vamos en ruta a una buena performance de velocidad en los términos que conversábamos recién. ¿Gasta mucho? ¿Vale la pena pasar un poquito de calor o no es suficiente, no vale la pena? No vale la pena porque cuando vos vas en ruta el viento es bastante intenso en el auto, se siente bastante y la forma aerodinámica del auto, si vos vas más de 120 aproximadamente, te va a hacer que vos, con las ventanillas abiertas, va a hacer que vos consumas más combustible que si vas con el aire acondicionado y las ventanillas cerradas. Entonces, siempre que vos vayas en ruta a más de 100, yo siempre recomiendo ir con el aire y ventanillas cerradas, que ahí vas a consumir lo óptimo, digamos. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces las palabras de Salvador, este especialista mecánico que nos ayuda a ahorrar combustible. Se puede gastar un poco menos, hay varios tips, tiene que ver con la velocidad, el uso del aire acondicionado, el alineado que es fundamental, hacerle los chequeos al auto y tratar de hacer un buen equilibrio entre la velocidad y el uso de las marchas para aquellos que tienen vehículos manuales. Da la sensación un poco que estamos rascando el fondo de la olla, pero creo que es bastante útil tener en cuenta estos consejos para aquellos que quieren ir un poquito menos seguido, aunque sea a la estación de servicio, y que tantos aumentos duelan menos. El tema es cuánto te ahorrás haciendo todos esos, llamémosle, sacrificios. ¿Cuánto? Y bueno, todo suma. Bueno, sí. Todo suma. Con la velocidad es increíble. Con las revoluciones. Cuando estás corto de nafta porque no llegas. Mira, yo lo he calculado en sí. trayectos que hago o que hacía en algún momento con mucha frecuencia y hacerlo a distintas velocidades, y es notorio, porque hay diferencia de medio tanque hasta un tanque entero, o sea, y en trayecto de 150 kilómetros, por lo cual ni hablar un viaje largo. ¿Estamos afuera, Santi? La velocidad es clave de todas las recomendaciones, la velocidad de eso. Vos lo ponés a 100, está bien, llegás un poco más tarde, pero consumís muchísimo menos que si vas a 130, poner en la autopista que se puede ir a 130.